Laguna que amenaza Huaraz y nadie toma decisión de actuar. Lección no aprendida. Palcacocha almacena 17 millones de metros cúbicos de agua y puede desbordarse en cualquier momento. En 1941, avalancha provocó un aluvión que mató a 5.000 personas. Huarazinos esperan que autoridades ejecuten obras de prevención. El 13 de diciembre pasado, Huaraz recordó un año más del fatídico aluvión que mató cerca de 5.000 personas en 1941. Aquel día, un gran bloque de hielo se desprendió de uno de los dos glaciales que alimentan la laguna Palcacocha, ubicada en la parte alta de la capital de Huaraz, provocando una luz de lodo y piedras que sepultó el 60% de la ciudad. 75 años después del nefasto suceso, los huarazinos viven con el mismo riesgo, pues pese a sus reclamos, las autoridades no han ejecutado hasta la fecha las obras de seguridad que se requiere para evitar que este episodio se repita. Los entes técnicos hemos demostrado que existe una amenaza latente en el lugar, pero ningún sector ejecuta acciones para solucionarlo, advierte el ingeniero Nelson Santillán de la Unidad de Glaciología y Recursos Hídricos de la Autoridad Nacional del Agua, que es la ANA. Si bien tras dicho evento que vació la laguna y enlutó Huaraz, la ANA realizó obras de prevención en situ y colocó un dique de contención de 8 metros de alto. Hoy dicha barrera resulta insuficiente, pues el volumen de agua que almacena Palcacocha aumentó considerablemente debido al acelerado retroceso de los glaciales que la alimentan, Palcarraju y Pucarrangra. Dicha obra, terminada en 1974, es un juguete actualmente. El dique de seguridad se hizo cuando la laguna tenía 500.000 de metros cúbicos, pero ahora tiene más de 17 millones, es decir, su volumen creció más de 34 veces. Así señala el ingeniero César Portocarrero, encargado del área de glaciales del Instituto Nacional de Investigación en Glaciales y Ecosistemas de Montaña, INAIGEM. Esto quedó demostrado en el 2003, cuando hubo un deslizamiento en uno de los taludes de un cerro que generó una ola de 11 metros, superando en 3 metros la altura del dique. Si bien en dicha oportunidad la ola no llegó a la ciudad de Huaraz ni causó pérdidas humanas, sí trajo consecuencias en la captación del agua que distribuye la EPC Chavín, provocando la ausencia del recurso durante una semana. Hoy en día los nevados que alimentan Palcacocha sufren constantes desprendimientos, lo que ha aumentado debido a la pérdida de adherencia del hielo a las rocas como consecuencia del cambio climático. Si bien los deslizamientos diarios son pequeños, se estima que ante un movimiento sísmico de fuerte intensidad podrían caer bloques de 500.000, 700.000 y hasta 1 millón de metros cúbicos de hielo a la laguna, que guarda la misma cantidad de agua que 6.800 piscinas olímpicas. Especialistas señalan que esto provocaría, en cuestión de segundos, una ola de no menos de 40 metros de alto que sobrepasaría sin ningún problema el dique actual de contención, siguiendo su camino cuesta abajo por la quebrada Cojup hasta llegar a la ciudad de Huaraz, 2 o 3 horas después de ocurrir la gran avalancha. De producirse un nuevo alud, explica el ingeniero Portocarrero, se estima que fallecería el 10% de la población de la capital de Ancash, Huaraz, es decir, unas 14.000 personas. Si bien en el país existen miles de lagunas de origen glacial, Palcacocha resulta un peligro no solo por sus factores antes mencionados, sino también por su ubicación, ya que se encuentra justo en lo alto de una metrópoli. Entonces no solo Ancash se vería afectada por la ocurrencia de un aluvión en la quebrada de Cojup. Especialistas concuerdan que la masa de hielo, lodo y piedras destrozaría todos los puentes del río Santa hasta Chimbote, y se llevaría la bocatoma de los proyectos de irrigación de Chinecas y de Chavimochic, que facilitan el riego en las partes bajas de los valles de la zona y brindan agua potable a 2 regiones. Esto quiere decir que si existe un aluvión en la Cordillera Blanca, Trujillo también se vería afectada, quedando así sin agua para tomar y para su agricultura. Estamos frente a un problema no solo de Ancash, sino también de la Libertad, añade Portocarrero. Por otro lado, tanto los técnicos de la Autoridad Nacional del Agua, ANA,
como los del Instituto Nacional de Investigación en Glaciales y Ecosistemas de Montaña, INAIGEM, coinciden en que las obras de seguridad son la solución ante el latente riesgo en que viven los huaracinos. Estos trabajos deben incluir la reducción de por lo menos 20 de los 73 metros de profundidad que tiene Palcacocha. Con esta medida se extraería un aproximado de 12 de los 17 millones de metros cúbicos de agua que almacena la laguna. De esta forma, la ocurrencia de cualquier avalancha no tendría la misma intensidad que alcanzaría hoy en día. Así nos explica el ingeniero Nelson Santillán de la Unidad de Glaciología de la ANA. Con un borde libre ganado de 20 metros, se deberá construir un nuevo dique de contención que frene cualquier desborde. Además, la INAIGEM sugiere la instalación de un sistema de alerta temprana que avise en menos de una hora a la población ante la ocurrencia de cualquier evento de esta naturaleza, a fin de que se puedan evacuar a zonas seguras. Con este sistema, la mortalidad ante un aluvión se reduciría a la mitad o menos. Se debe colocar un campamento de monitoreo en Palcacocha, que incluya sensores y personal que ni bien detecte el aumento de nivel de la laguna o del actual río, avise por radio a las autoridades y si se trata de una emergencia, se enciendan las 9 sirenas que se colocarían en la ciudad, añade el ingeniero Portocarrero. Actualmente, el expediente de estas obras se encuentra en la región esperando buen puerto. Se sabe que ya se han aprobado los términos de referencia del estudio, pero los trámites podrían tardar hasta un año para que recién se ejecuten las construcciones. Esto se manifestó en el 2009. Ya estamos en el 2017 y seguimos con la misma historia. Se han dado 11 declaratorias de emergencia para los diferentes trámites, pero no se ha hecho nada. Así añade el ingeniero César Portocarrero. El aluvión de 1941 se desplazó por un cauce de entre 100 y 150 metros de ancho antes de llegar a Huaraz, partiendo en dos a la ciudad. No obstante, después del suceso, cuando se volvió a repoblar la capital de Ancash, no se respetó el espacio que ya había marcado la naturaleza. Quien recorre la quebrada Cojup, siguiendo el cauce del río, puede observar que la población ha construido sus viviendas cerca del caudal, incluso se aprecian edificios de hasta 8 pisos y hasta una universidad. Esta acción ha reducido el espacio que marcó el aluvión a unos escuetos 8 metros. De repetirse la historia y desbordarse la laguna, el cauce actual del río no podría soportar la gran masa de escombros, por lo que su efecto sería más destructivo, ya que el aluvión se bifurcará al llegar a la metrópoli. Se sabe que pese a que diferentes entes técnicos expusieron la problemática de Palcacocha a los gobernantes regionales de Ancash desde el año 2000, ninguno tomó la decisión política de actuar, pese a que contaba con los recursos económicos suficientes que provenían del canon minero. Incluso se tocó el tema en mesas técnicas como la PCM, pero el proyecto de seguridad nunca prosperó. En resumen, es cierto que existen tuberías que desfogan el agua poco a poco, y por el momento son los que controlan la cantidad inmensa que contiene Palcacocha. Por tanto, las personas deben mantenerse tranquilas, porque no ocurrirá un desborde. Pero si en algún momento ocurriera un terremoto de gran intensidad y se desprendiera bloques de hielo de gran volumen, nada, absolutamente nada, detendría la fuerza bruta con la que un aluvión arremetería contra Huaraz.